El doctor Robinson Cuadros, médico geriátrico, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, nos va a hablar del tema vacunación y envejecimiento saludable. Esta foto pues es muy bonita, ¿no? Paul McCartney en 1966 escribió una canción que se titulaba Cuando tenga 64 años. La canción más o menos decía o narraba que él quería envejecer al lado de la chimenea, leyendo o tejiendo, paseando los domingos en la mañana, recibiendo a los nietos. ¿Qué más se puede pedir? Eran como los sueños de Paul. En el 2006, él efectivamente cumple 64 años y declaró: si la hubiera escrito ahora, la habría titulado Cuando tenga 94 años. Definitivamente, pues ya no estamos en 1966 y estas declaraciones de Paul nos hacen pensar verdaderamente qué tan evolucionado tenemos nosotros el concepto de envejecimiento y vejez. Porque pareciera que nos detuvimos en el tiempo y seguimos tratando a las personas mayores de una forma, ¿sí? y de unas costumbres mal heredadas, como una población pequeña, ¿sí? que productivamente o económicamente no son importantes para nuestras regiones, y claramente eso nos genera una barrera ideológica a la hora de innovar frente a una realidad. ¿Cuál realidad? Cuando nosotros nos muestran las pirámides poblacionales, ¿sí? y nos dicen que en Colombia en 1985, ¿cierto? la base de la pirámide poblacional eran los niños, ¿cierto? pero que en la medida en que hemos ido bajando las tasas de natalidad, hemos tenido más accesos a servicios médicos, etcétera, etcétera, pues claramente estas pirámides poblacionales van cambiando, tanto así que las proyecciones del DANE nos dicen que esta pirámide tiende a invertirse, es decir, que el futuro de Colombia no son los niños, ¿cierto? Vamos a ser nosotros los viejos. ¿Por qué? Si nosotros vemos el grupo poblacional grande que tenemos en nuestros municipios, cada vez más los jóvenes emigran a las grandes ciudades, las escuelitas veredales se están quedando sin niños y eso es una realidad. Sí, no más acá en Bogotá, muchos jardines infantiles cierran y los convierten en hogares geriátricos porque cada vez los niños son menos. Esto claramente nos indica que debemos cambiar de mentalidad y las personas mayores, nosotros los viejos, vamos a empezar a tener un papel protagónico en la sociedad. ¿Cómo está Colombia frente al mundo? HealthPage Internacional nos dice, de acuerdo a las proyecciones, que Colombia con Chile tiene la mayor expectativa del mundo, por encima de los 60 años, sobre todo en esta región. Si nos comparamos con las sociedades envejecidas, ocupamos el quinto lugar después de Japón, Mónaco, España y Francia. Eso quiere decir que estamos envejeciendo, ¿sí? rápidamente, y esto nos hace plantearnos cómo nos queremos ver dentro de unos años, ¿cierto? Como médico geriatra, pues atiendo a muchos exministros de salud, ex secretarios de salud, ya en su vejez, ¿cierto? Exalcaldes, y claramente una cosa es lo que somos ahora y otra cosa es lo que vamos a hacer después. Y nos seguimos concentrando en el yo también tuve 20 años, ¿cierto? Y cuando nos quedamos atrás, ¿cierto? No vemos el hoy ni nos preparamos para el mañana. ¿En qué lugar nos quisiéramos ver, ¿cierto? En unos años. Pero ¿qué estamos haciendo hoy para vernos en unos años así? ¿Qué estamos haciendo por nuestra población mayor en nuestros municipios para que verdaderamente gocen y disfruten su vejez? Fue una pregunta que me hice hace 4 años cuando trabajaba yo aquí en la alcaldía de Bogotá y dijimos, vamos a ver qué tan viejos somos. Hicimos en agosto, que es el mes de las personas mayores, un encuentro de centenarios para saber cuántas personas de 100 y más años viven en Bogotá. Hicimos 50 plaquitas muy bonitas, gracias por construir ciudad, esto es un reto para la humanidad que cada vez vivamos más. Cuando llamamos a las EPS y empezamos a mirar verdaderamente cuántas personas de 100 y más años estaban vivas, nos encontramos con 1.235 personas. Claramente surgieron dos preguntas, primero las plaquitas no nos van a alcanzar y segundo, yo nunca me he imaginado de 100 años, ¿sí? Cuando a ti te dicen, ¿cómo te ves de vieja o de viejo? Nos ponemos 80, ¿cierto? Máximo, ¿cierto? Pero llegar a los 100, eso es otro cuento, ¿cierto? No pudimos invitar a todos, pero nos llegaron 98 centenarios en promedio con 103 años y claramente
me fui para el DANE a decir, esto sí es verdad. En esa época el DANE me decía, en este momento hay casi 5.000 centenarios en Colombia y en tan solo 10 años vamos a pasar a ser 15.000 centenarios. Es decir, que la población mayor, como nos lo mostraban las pirámides poblacionales, cada vez ser el grupo más grande. No más en Bogotá, para el 2020, ahorita a la vuelta de la esquina, tendrá un crecimiento del 55% en población mayor de 60 años. Esto claramente me dice, tenemos que cambiar de idea, ¿sí? Nosotros respondemos culturalmente a los cambios de la sociedad, por lo tanto tenemos que movernos y ser innovadores frente a ese cambio. Nosotros ya no tenemos esas familias de antes, esas familias que nos hablaban ahorita de los 16 hijos, ¿cierto? Donde en esta foto de 1940 vemos al patriarca sentado, ¿cierto? La mujer con un papel tímido dentro de su núcleo familiar, de hecho ahí ven a la mujer pues sumisa, ¿cierto? Y llena de hijos, ¿cierto? Y claramente, si nosotros vemos, en 1940 la expectativa de vida en Colombia eran 50 años, y eso, ¿cierto? Ahorita estamos hablando de 78 años. Y vemos otra estructura familiar. Ese señor que veían en la foto ahí sentadito, tenía 60 años. Este señor tiene 82 años y claramente hasta físicamente hemos cambiado, ¿sí? Las familias no son tan grandes y los abuelos empiezan a jugar un papel importante de las familias, no solo los abuelos, sino también los bisabuelos. Todo depende de una transformación demográfica a la cual estamos viviendo, pero también qué herramientas nos estamos suministrando, ¿sí?, como sociedad para envejecer bien. Esa fue una pregunta que me hice cuando conocí a esta señorita que se llama Catherine, en Estados Unidos, una mesera. Cuando la vi, pues como médico geriatra dije, qué mujer tan bonita, unos ojos azules, su piel hermosa. Le pregunté, ¿cuántos años tienes? Me dijo, tengo 76 años. Le dije, ¿y trabajas aquí como mesera? Me dice, sí, hace 6 meses pasé la hoja de vida para trabajar acá y estoy feliz. Yo decía, en mi país pasar la hoja de vida después de los 40, sí, es complejo, ¿sí? Pero entonces, pues como buen latinoamericano y con voz lastimera yo le decía, pero ¿y por qué estás trabajando, Catherine? ¿Cierto? Ella me responde, porque no me alcanza para la universidad, ¿sí? En Estados Unidos, como en muchos países, incluso aquí en Latinoamérica ya tenemos universidades para mayores, ¿sí? Y ellos tienen un subsidio, ella era abogada, sus hijos se habían ido a vivir a otro país, ¿cierto? Y ella decía, pues yo siempre tuve un sueño y era estudiar museología, y es cómo dirigir a los grupos de universitarios en los museos. Entonces entré a estudiar museología y la estoy pasando bien, pero pues los fines de semana vengo a trabajar al restaurante. Es otro mundo, ¿cierto? Es otra mentalidad, pero no todo nos lo da lo exterior, ¿sí? Todo empieza con el cambio de actitud. Hace 2 días con el ministerio estábamos publicando la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, ¿sí? Estas cifras van a estar para todos ustedes las próximas semanas colgadas en la página del ministerio, pero claramente es la primera fotografía que se le toma al país sobre cómo estamos envejeciendo. El 21% presentan dependencia en menos de una de las actividades básicas de la vida diaria en Colombia. El 85% tiene 2 o más condiciones crónicas a la misma vez, el 52% refieren mucho temor a caer y esto les impide salir de su casa y hacer cosas nuevas, ¿cierto? El 12% lamentablemente siguen fumando. 40% de la población mayor de 60 años en Colombia tiene riesgo de malnutrición y viven solos el 9.3%. En Bogotá esa cifra es del 11.5%. El 30%, esto para mí fue escalofriante cuando lo vi, el 30% no reciben ningún soporte por parte de los hijos y aquí incluyeron el afecto. Es decir, decía, ¿sus hijos por lo menos le demuestran afecto? ¿Sí? No. ¿Sí? La depresión, ¿sí?, es la segunda condición crónica de salud luego de la hipertensión. ¿De qué nos estamos muriendo? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades de nuestros viejos, de nuestros territorios que se están quedando solos, deprimidos y con todo lo que conlleva alrededor? El 36.5% aún trabajan,
y de esos el 73% por pura necesidad y para ayudar a la familia. En las grandes ciudades el 55% recibe menos de un salario mínimo al trabajar y en las zonas rurales el 76% recibe menos de un salario mínimo. En esta encuesta que ustedes van a ver cómo está el estado de los cuidadores, de la velocidad de la marcha, bueno, todo lo que miramos, digamos, en salud y bienestar en el envejecimiento, ustedes podrán tomar acciones políticas para que la vejez sea parte del plan de desarrollo, no solo para los viejos de ahora, sino para lo que hagamos nosotros ahora, lo podamos recoger en unos años. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas cifras nos hacen cambiar nuestra expectativa frente a una buena vejez. Y cuando yo le pregunto a mis pacientes cómo están, ¿sí? Estas son las respuestas que ellos me dan. ¿Cómo estás? Llevándola, doctor, eso los años no llegan solos, ¿cierto? ¿Y cómo estás? Como el rabo de las vacas, de para abajo, ¿sí? Cargando la cruz con paciencia, esperando a ver cuándo Dios se acuerda de mí, ¿cierto? Yo ya no sirvo ni para hacer sombra, doctor, igual ya para lo que me queda eso dejé así, ¿cierto? Cada vez más bajito, doctor, es que el cuerpo va buscando la tierra. Y uno dice, si estas son las frases, ¿cierto? Entonces, ¿qué me espera a mí para la vejez, ¿cierto? ¿Qué espero yo? ¿Cómo me voy a gozar mi vejez si prácticamente todo lo que me rodea pues me lleva a pensar esto? Hay un término, ¿sí?, que acuñó Rodríguez en el 2010 y es sobre la morbilidad extendida. ¿Qué quiere decir? Que si a mí en 1990 me daba un evento cerebrovascular fuerte y yo quedaba postrado en cama, la expectativa de vida, ¿sí?, mientras moría postrado en cama era de 6 meses a 1 año. Si en este momento me da la misma condición y quedo postrado en cama, voy a durar en cama entre 5 y 10 años, ¿sí? Esto claramente no solo es un impacto para el paciente, sino para su familia, su entorno y pues un impacto en salud pública. Entonces, ¿sí?, el problema no es envejecer, el problema no son los años, el problema no es la hipertensión, el problema es la dependencia funcional, ¿cierto? Y escuchar esa frase que todos hemos escuchado de nuestros padres y abuelos, y es: mi hijo, yo de viejo no quiero ser carga para nadie, ¿cierto? Cuando a uno le dicen eso es que yo quiero mantenerme funcional, ¿sí? La mayoría de EPS, la principal causa de consulta a urgencias en personas mayores de 60 años es infección respiratoria. Y hoy vamos a hablar sobre vacunación e infección respiratoria. ¿Qué tiene que ver esto con la funcionalidad y con una buena vejez? Esto, pues digamos, impacta verdaderamente en la calidad de vida. Este año en Colombia Médica, el grupo de la Javeriana publica cómo estamos en vacunación de persona mayor, y ellos dicen que en Bogotá el 73% se vacuna contra la influencia, pero tan solo el 57.8% contra neumococo, ¿cierto? Las campañas van dirigidas a población socialmente económica vulnerable, por lo tanto son estas poblaciones son las que son mayormente vacunadas. Las poblaciones que tienen mayor adquisición o estratos más altos son los que menos se vacunan porque allá no les llegan las campañas. Pero claramente también las personas que tienen una dependencia funcional y que no pueden salir de sus casas, pues no son vacunadas. ¿Por qué hablamos de eso? Porque cuando nos hablan de las principales causas de muerte en el mundo, pues la principal causa de muerte por infección, ¿sí?, es la infección respiratoria inferior, y en el 2013 empiezan a hacer una gran campaña a nivel mundial sobre que esto se puede prevenir. Una persona a urgencia no tiene por qué llegar por esto, ¿sí? Pero también aparece una de las grandes pandemias que estamos sufriendo como sociedad y que Colombia claramente también está en la mira a nivel mundial, y es la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Claramente cuando hablamos de esa morbimortalidad generada por el neumococo, pues las cifras son alarmantes. ¿Por qué es un tema de los dos extremos de la vida? Porque así como vemos que la mortalidad antes de los 2 años es importante, después de los 50 años también se aumenta, ¿sí? Y si queremos ver las cifras en Latinoamérica de cómo nos estamos muriendo por neumococo, por enfermedad respiratoria, pues se habla que 200.000 personas al año mueren en Latinoamérica, es decir, 548 personas al día, y si somos un poco más crudos, 22 personas morirán durante la siguiente hora por esto.
Entonces, aquí es donde prendemos las alarmas y decimos, ¿y entonces en Colombia qué está pasando? Los estudios del doctor Rosselli en la Javeriana nos dicen que cada 2 horas muere un colombiano mayor de 15 años por neumococo, que son 73.700 casos de enfermedad neumocóxica por año en Colombia y que por esto se pierden 26 años de vida saludable por cada 1.000 colombianos mayores de 15 años. 60.000 días perdidos cada año debido a neumococo por discapacidad y mortalidad. Y uno dice, ¿por qué Colombia está sufriendo de eso si tenemos vacunas? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esto? Y aquí es donde nosotros invertimos la pregunta, porque cuando queremos innovar en salud siempre nos dicen, uy, pero eso ¿cuánto nos cuesta, doctor? La pregunta es, ¿cuánto les cuesta no hacerlo? ¿Sí? ¿Cuánta dependencia funcional, cuánta cronicidad, qué impacto a nivel familiar, a nivel social, cuántas reconsultas a urgencias? Y vemos que en el mundo el costo de la atención hospitalaria por neumonía es 20 veces mayor que el costo del tratamiento ambulatorio. Los estudios del 2014 de la Fundación Neumológica Colombiana nos dice que el costo promedio del manejo hospitalario por paciente de neumonía fue 369.000 pesos, mientras que a nivel ambulatorio fue tan solo de 106.000 pesos. Ahora bien, si consideramos que las personas mayores pueden llegar a perder, miren esto tan importante, entre el 2 y el 3% de la masa muscular total, ¿sí?, en un día de reposo en cama, cuando está hospitalizado por esto, ¿sí?, podemos visualizarnos o imaginarnos la incapacidad y los costos que una neumonía puede llegar a causar. Tan solo el 30% de las personas mayores después de una hospitalización vuelven a adquirir o a recuperar la funcionalidad que tenían antes, ¿sí? Por eso, digamos que la evidencia científica que se reúne a nivel mundial en geriatría saca siempre como el white paper, ¿sí?, y nos decía el año pasado, nuestro mejor disparo, ¿sí?, es ampliar la prevención mediante la vacunación en adultos mayores. Por esa transición demográfica que vive todo el mundo y que Colombia pues no es ajeno, la vacunación a adultos mayores debe ser tan intensiva como se enfoca en los niños. ¿Por qué? Porque es que estas gripitas y estas neumonías no solo afectan el pulmón, sino que desencadenan alteraciones en falla cardíaca, mayor prevalencia de infartos, descompensaciones diabéticas, es decir, es toda una cascada de eventos desastrosos. En abril estuvimos en México con la Federación Internacional de Envejecimiento e hicimos la coalición mundial para promover la vacunación en persona mayor. Ellos acababan de hacer la coalición europea y nos decían, es que en Europa estamos muy mal, mire, tan solo 3 de cada 10 adultos mayores son conscientes de que es posible vacunarse contra la neumonía. Entonces ellos pensaban que en Latinoamérica estábamos mejor y pues claramente el panorama es muy desalentador. Cuando las personas mayores van acumulando más comorbilidades, es decir, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además tienen alcoholismo, además tienen una enfermedad neuromuscular, o una enfermedad hepática, una cirrosis, una artritis, pues claramente entre más comorbilidades, más riesgo de adquirir neumonía y más riesgo, pues claramente de morirse por neumonía. Y los estudios nos dicen que durante la hospitalización, más o menos el 11.5% de los pacientes mayores de 60 años se mueren, pero antes de los 30 días después del egreso se siguen muriendo y la readmisión a los 7 días, a los 14 días, a los 30 días de estas personas pues es mucho más grande. Los estudios en Hong Kong, que son pues una sociedad mucho más avanzada en términos de salud, nos dicen que durante la hospitalización inicial la mortalidad es del 12.3%, pero miren que la mortalidad sigue, ¿sí?, latente hasta el año, hasta un 22.4%, y entre un año después del egreso la readmisión hospitalaria es del 32%. Estos son costos muy altos para el sistema de salud y que claramente pues teniendo una herramienta pues debemos aplicarla. ¿Por qué? Porque claramente como lo veíamos el primer paso lo doy yo frente al autocuidado, pero la sociedad ¿cómo nos ayuda? Estamos en una sociedad donde pedimos, ¿no? Entonces, ay no, que nos quiten el post, que nos den más cositas a nosotros los adultos mayores, porque pobrecitos, ¿cierto? Que hayan más inhaladores, que nos den sillas de ruedas gratuitas, ¿cierto? Mercaditos gratuitos, y pensamos que eso verdaderamente va a tener impacto en salud. Verdaderamente, a donde debemos enfocarnos es hacia la prevención, y es
¿Qué tanto estoy bailando hoy yo? ¿Qué tanto estoy cuidando mis músculos para que cuando tenga 80, 90 años siga bailando? ¿Qué tanto estoy cuidándome en la alimentación, cierto? ¿Qué tanto estoy previniendo enfermedades respiratorias? ¿Qué tanto estoy verdaderamente construyendo una vejez satisfactoria? Igual de evidencia científica y que transformó el mundo en prevención, ¿sí?, lo tiene el lavado de manos, ¿sí?, que ustedes saben todo lo que revolucionó en el sistema de salud. Al igual fueron las vacunas. Y aquí en Colombia para neumococo tenemos dos, la polisacárida y la conjugada. El mundo está haciendo una evolución frente a vacunación y cada vez pues van a salir nuevas vacunas y con mayores serotipos para poder, digamos, tener un impacto más grande. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Digamos, entre estas dos, la polisacárida es la que está dentro del POS, la conjugada, que pues es una molécula un poco más avanzada, todavía no está dentro del POS, pero el paso se está dando hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando comparamos las dos, pues básicamente las conjugadas son las que se han tenido muy buena evidencia en niños, pero además de eso tienen mayor memoria inmunitaria, duración de protección más prolongada, un efecto buffer o amplificador, reducción de la carga de la enfermedad, contribuye al efecto rebaño, que ya les voy a explicar un poquito qué es eso, disminuye la aportación nasofaringea, que es como se transmite el neumococo, genera una respuesta inmune con esas células T inmunitarias, una baja respuesta, una muy buena respuesta cuando se repite la dosis y una eficacia en pacientes frágiles, ¿sí?, pacientes que tienen condiciones complejas o que están inmunocomprometidos. Entonces, los estudios cuando comparan las dos vacunas, pues claramente me muestran cuál es la diferencia entre las dos y por eso el Comité Asesor en Prácticas de Inmunización, la ACIP, a nivel mundial hace las recomendaciones. No es que una sea más buena que la otra, sino que las dos se complementan. Claramente cuando hablamos de personas mayores, ¿sí?, personas mayores que tienen comorbilidades, que son frágiles, que tienen alto riesgo, lo ideal es iniciar con la vacuna conjugada y un año después aplicar la polisacárida. Y digamos, es como el mensaje que ellos quieren mandar, ¿sí?, que debemos actuar frente a algo que es prevenible y poderlo adoptar dentro de nuestras propuestas innovadoras. ¿A quién vacunar? Entonces, así como es importante vacunar a los menores de 2 años, a los mayores de 50, pero en especial ¿a quién? Aquellos que tienen multimorbilidad, inmunodeficiencia, alteraciones hematológicas, cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, ¿sí?, aquellos que viven en hogares geriátricos, en los centros de protección social, a los abuelos cuidadores de nietos, ¿cierto? Que pues aquí en Colombia esto es a los fumadores pasivos y a los activos. Y aquí va lo del efecto rebaño, ¿sí? Vacunaciones masivas proveen inmunidad de rebaño. ¿Qué es eso? Que sujetos vacunados proveen protección indirecta a susceptibles no vacunados parcialmente vacunados. Entonces, así como yo siempre pregunto, ¿quién me cuida al cuidador? ¿Sí? También pregunto, ¿quién me vacuna al cuidador? Porque en los centros de vacunación cada vez las enfermeras me dicen, aquí ya no vienen con los papás a la vacuna, vienen es con los abuelos, ¿cierto? Pero los abuelos nadie los vacuna. Entonces, digamos, estos son como los datos que yo quiero que lleven para su casa. Las vacunas definitivamente salvan vidas, cambiaron la historia de las enfermedades en la infancia, ¿por qué no? ¿Sí? Con los adultos mayores. Las vacunas deben ser vistas en el contexto del desarrollo humano y son para la familia, son un derecho humano. La protección que da el efecto rebaño es buena, pero claramente no es suficiente y nunca se es demasiado viejo para no requerir y beneficiarse de la vacuna. Ese ya para qué, ¿sí?, debemos borrarlo de la mente. ¿Por qué? Porque yo tengo dos opciones en la vida, ¿sí? O verdaderamente sigo con esa mirada donde la mejor forma de envejecer es en una hamaca o esperando cuando Dios se acuerda de mí, y lo que vemos en las grandes ciudades es este panorama de personas mayores viendo contar carros en las ventanas, o verdaderamente cambio mi actitud y empiezo a generar, ¿sí?, acciones de cambio, ¿sí?, personal y cambio comunitario. Y la pregunta es, ¿por qué ha valido la pena vivir? ¿Cierto? ¿Por qué vale la pena seguir viviendo? ¿Yo a qué le apuesto? ¿Cierto? Yo verdaderamente
¿qué estoy haciendo hoy para en un mañana verme bien? Yo cómo le transmito a mis personas mayores de mis municipios que son un recurso importante para sus comunidades y cómo verdaderamente protejo esa vejez para evitar una dependencia funcional, evitar esas rehospitalizaciones, esas condiciones que generan pues tanta carga para la familia. Colombia ha evolucionado en el tema. Cuando trabajé en el Ministerio de Salud logramos mover muchas leyes y muchos recursos. En este momento se está publicando la actualización de la política colombiana de envejecimiento humano y vejez, pero digamos el año pasado salen estas dos, que es la circular 004 del 2015 de la Supersalud y la resolución 1378 del 2015, donde les dicen el sistema de salud debe tener un enfoque diferencial a las personas mayores. Las personas que atienden personas mayores deben tener una capacitación adecuada para poder verdaderamente impactar en calidad de vida. Cómo fortalecemos los servicios domiciliarios y cómo fortalecemos una dignidad, que es lo que Colombia está a punto de firmar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Persona Mayor. Nosotros tenemos acciones concretas que podemos hacer. Tenemos ahorita los resultados de la encuesta SABE y cada uno de los municipios, así como lo han hecho muchas ciudades del mundo, pueden inscribirse y descargar el manual de la Organización Mundial de la Salud frente a cómo me certifico yo como municipio, como ciudad amigable con las personas mayores. Y se cumplen una serie de criterios frente a transporte, espacios de aire libres y edificios, servicios sociales y de salud, respeto e inclusión social, y yo puedo sacar pecho y decir, mi municipio, ¿sí?, donde la mayoría son personas mayores, ¿sí?, estamos certificados a nivel internacional como municipio amigable con persona mayor. Me despido con una frase de Cicerón, de 106 años antes de Cristo, donde decía: nadie envejece solo por vivir un número de años, la gente envejece únicamente al abandonar sus ideales. Los años arrugan el rostro, pero perder el entusiasmo arruga el alma. La preocupación, la duda, el egoísmo, el miedo, la desesperación, estos son largos, largos años que inclinan la cabeza y llevan el espíritu nuevamente al polvo. Con esto me despido, muchas gracias por la invitación.